enfocar principalmente en el financiamiento bancario y en el financiamiento en el mercado de capitales. Un poco el objetivo de este encuentro va a ser conocer estas herramientas financieras para que nos permitan mejorar la toma de decisiones. En realidad este es el objetivo de todo el módulo. Conocer herramientas financieras que nos permitan tomar mejores decisiones. Y el objetivo puntual de este encuentro, bueno, es conocer las distintas alternativas que se ofrecen tanto en bancos como en el mercado de capitales, ver qué ventajas y desventajas tiene cada una, cuál se adecua más a mis necesidades, cuál no, cuál es más cara, cuál es más barata, cuál la puedo obtener de forma más fácil y en cuál tengo que cumplir ciertos requisitos para poder utilizar esa alternativa. Todos esos temas iremos tratando de abarcarlo a lo largo de esta jornada. Bien. Vamos a comenzar con el financiamiento bancario. Bueno, todo el mundo sabe qué son los bancos, ¿no? Todo el mundo conoce qué son los bancos y cuál es su función. O una de sus funciones es la de hacer de intermediarios financieros. O sea, el papel del banco es captar fondos de unidades superavitarias, es decir, que tienen excedentes de fondos, como por ejemplo familias que ponen sus ahorros en el banco. Los bancos le pagan un interés por dejar esos fondos y los bancos a su vez se dan vuelta y los mismos fondos se los prestan a unidades deficitarias, es decir, unidades que tienen necesidades de fondos, ya sea para inversiones productivas, como por ejemplo una empresa, una fábrica, o para necesidades personales, familiares, como por ejemplo un crédito hipotecario. ¿Bien? ¿De qué? Bueno, nosotros nos vamos a enfocar, por supuesto, en las pymes, nos vamos a analizar los créditos hipotecarios. Pero ¿qué es lo que tendremos que ir viendo de cada una de las alternativas que nos ofrezca el sistema bancario? ¿Qué es lo que tendremos que analizar? El plazo de financiación, o sea, cuánto tiempo necesitamos la financiación, el monto que necesitamos, porque en función del monto uno puede apuntar a una cosa u otra, y las garantías. ¿Bien? O sea, yo tengo garantías para ofrecerle al banco, para pedirle un préstamo a 10 años y que me dé una tasa conveniente, o no tengo nada. ¿Bien? Todos esos puntos son los que van a ir marcando a qué alternativa de financiamiento deberemos apuntar. Vamos primero a analizar los préstamos bancarios. Estas son las tres que vamos a analizar hoy. Préstamos bancarios, descuentos de cheques y giro en descubierto. ¿Qué podemos decir del préstamo bancario? ¿Qué características tiene? En general, ¿no? En general apuntan al mediano y largo plazo. También hay préstamos, lógicamente, de corto plazo, pero la alternativa por excelencia para el largo plazo que ofrecen los bancos es el préstamo bancario. Bien, si nos quedamos con las tres que tenemos. ¿En qué monedas puede ser? Puede ser en pesos o en dólares. Uno puede tomar un préstamo en pesos, puede tomar un préstamo en dólares. ¿De qué va a depender esa decisión o qué tendrá que tener presente? Y lógicamente la naturaleza del negocio. Si yo me dedico al negocio agropecuario y, bueno, lógicamente yo vendo soja, ¿no? Yo produzco soja. La soja está ligada al mercado internacional, por lo tanto se podría decir que está bastante protegida de la devaluación, de la variación del tipo de cambio. Por lo tanto, si de un día para el otro, como pasa en este país, el dólar pasa de 20 a 25 y yo debo dólares al banco, pero a su vez tengo soja guardada, yo puedo dormir tranquilo, ¿no? Porque estoy cubierto. O sea, el préstamo de $100.000 que hoy en vez de ser 2 millones de pesos pasa a ser 2,5 millones, si yo tengo soja, bueno, voy a dormir tranquilo porque si bien debo más pesos, la soja vale más en pesos. ¿Bien? Es si yo tengo una fábrica o, por ejemplo, un frigorífico que vende productos cárnicos, procesa productos cárnicos, que es un precio que está poco contenido por el gobierno, es un precio lógicamente en pesos, no está ligado al dólar.
ahí sí voy a tener un riesgo cambiario más importante, ¿no? Entonces, son puntos que hay que tener en cuenta cuando uno analiza un préstamo. Y el sistema de amortización, otra característica, u otra forma en que se estructuran los préstamos, va a depender, o sea, lo que hay que tener presente cuando uno analiza el préstamo es qué sistema de amortización nos ofrece. O sea, nos pueden ofrecer el sistema francés, que es, por ejemplo, el más común en los créditos hipotecarios. Cuando dicen el crédito hipotecario, la cuota va a ser igual, desde la primera hasta la última, por los 30 años va a ser la misma cuota. Tiene una pequeña variación en realidad, que es la parte del seguro de vida, que en la medida que se va cancelando el crédito va disminuyendo. Pero la parte capital-interés, la suma de los dos, a lo largo de toda la vida del crédito, en el sistema francés es la misma. ¿Bien? Después tenemos otros sistemas, como por ejemplo el sistema americano, que es un sistema en que se pagan intereses a lo largo de la vida del préstamo y al final se cancela todo el capital, el 100% del capital. Esto es muy común, por ejemplo, en los bonos, en los títulos públicos que emite el Estado. ¿Bien? Cuando el Estado sale a pedir fondos, generalmente lo que dice, paga una renta cada 6 meses, paga un cupón cada 6 meses, cupón de interés, y al finalizar el periodo paga el 100% del capital, desembolsa el 100% del capital. Ese es el sistema americano. Y después hay otros sistemas mixtos en que se va devolviendo el capital en cuotas. Hay distintas variantes, digamos, no es todo tan rígido. Bueno, ¿qué ventajas ofrecen los préstamos bancarios? En general, tasas más bajas. ¿Bien? Dentro de estas 3 alternativas que ofrecemos, que estamos viendo, de las que ofrece el banco, es la que ofrece las tasas más bajas. Mayores plazos de financiación, lógicamente. Cronograma de pagos, o sea, el hecho de tomar un préstamo a quien debe, tiene la certeza o conoce el cronograma de pagos y puede saber cuándo va a tener que hacer cada erogación para cancelar su crédito. ¿Bien? Eso le da certeza o certidumbre al momento de calcular o prever sus flujos de fondos. Sus desventajas. Bueno, las desventajas, en el caso que uno pueda tomar crédito en exceso o en defecto. Bien, no nos puede pasar que pidamos por X motivo un crédito y pidamos de más, después nos dimos cuenta que nos excedimos en ese crédito y ¿en qué va a redundar eso? Que vamos a estar pagando innecesariamente intereses. ¿Bien? Nos puede pasar lo contrario, que pidamos de menos, en definitiva que nos quedemos cortos y tengamos que salir a buscar otra alternativa que pueda ser más cara para suplir esa falencia, eso que nos está faltando. Y otra desventaja es que suelen exigir garantías los bancos, es decir, garantías personales, prendarias, hipotecarias, fianzas, avales, ¿bien? Que no sucede de la misma manera con las otras que vamos a analizar. Bueno, ¿qué deberemos tener en cuenta nosotros al momento de pedir un préstamo? Pero no solo para un préstamo bancario, sino para todo tipo de préstamo y financiación. Esto se aplica a todo, digamos, en realidad. Tenemos que determinar siempre el costo financiero total, ¿no? El banco siempre nos va a decir TNA tanto por ciento, tasa nominal anual 20, 22, 23%. Y después en la letra chica, por ahí aparece algún gastito, alguna comisión, etcétera, etcétera, que termina encareciendo o engrosando este préstamo. En definitiva, termina haciendo que el dinero que le estamos pidiendo prestado al banco sea más caro. Por lo tanto, a nosotros no nos importa la TNA, por supuesto. Importa porque a más baja TNA el costo financiero total va a ser más bajo. Lo que nos va a importar es el completo. ¿Bien? Entonces, ¿qué conceptos tenemos que tener presente para determinar el costo financiero total o la tasa efectiva, lo podríamos llamar también? O sea, nos va a interesar lógicamente la tasa nominal anual, o tasa anunciada del banco, se le suele llamar, los gastos de otorgamiento, los gastos administrativos que suelen cobrar en algunas cuotas. Generalmente cuando cobran cuotas, los bancos cobran gastos administrativos, el seguro de vida y cualquier otro concepto que encarezca la cuota.
Esto se ve mucho en los planes de ahorro de automóviles o en las cuotas, esas cuotas a tasa cero que ofrecen las automotrices. Sí, será a tasa cero el interés, pero uno no está prestando atención, no está viendo que si uno pagara de contado le harían un descuento bastante importante, ¿no? Porque no es lo mismo ir a comprar un auto y decir lo llevo en cuotas, le van a decir sí, tasa cero, perfecto, vale 300.000, van a decir. Pero si uno va con el efectivo, lógicamente, que quizás le consigue un 10% de descuento, salga 270, ¿no? Supongamos. Entonces esos 30.000 pesos es costo financiero. O sea, uno tiene que verlo como un costo financiero. Además, si uno va a pagar las cuotas y dentro de la cuota le incluyen algún gastito administrativo, un gasto de gestión, eso en definitiva implica más costo financiero, porque es lo que nos está costando financiarlo. Independientemente de que el automotriz o quien sea diga que la tasa de interés es cero. Vamos a ver un ejemplo. Uy, no sé si se ve, está medio achatado, vamos a ver si lo agrando un poco. ¿Se ve? Bueno, este es un caso de un cliente, pidió un préstamo, lo que dice arriba es fecha de liquidación el 10 de abril, fecha de cancelación el 6 de octubre, es un préstamo por 179 días, casi 6 meses. Fue un préstamo concertado en dólares, la moneda fue en dólares, el importe $12.000 y se amortizó por sistema americano. ¿Bien? La tasa nominal anual, o sea, la anunciada por el banco, era del 3,5% y a su vez tenía gastos administrativos, que en realidad eran gastos de otorgamiento y gastos administrativos en la cancelación. Y además impuesto de sellos. El impuesto de sellos, por más que no lo anuncien, siempre va a estar porque por ley está. Bien, entonces, ¿qué pasó con este préstamo? ¿No? En este préstamo de paso vemos lo que pasa ante variaciones de tipo de cambio, que es importante en nuestro país. El préstamo que tomó era de $12.000. En ese día, el día que se lo liquidaron, el tipo de cambio era 15,14, por lo tanto le depositaron en la cuenta bancaria 181.714,52. O sea, el préstamo es en dólares, él debe dólares al tipo de cambio del banco, de su banco. ¿Bien? Le depositaron lógicamente los pesos, pero él debe dólares. ¿Por qué uno dice, cómo, me dan pesos y tengo que pagar dólares? Sí, pero él está pagando una tasa en dólares del 3,5% contra una tasa en pesos que podría estar en el 30 y pico por ciento por una alternativa similar. ¿Bien? Entonces ese día le depositaron el préstamo y a su vez le descontaron 315 pesos con 80 en concepto de gasto. Si lo vemos en neto, en el liquidado neto, le liquidaron $11.981 o 181.398 pesos con 72. ¿Bien? En esta modalidad de préstamo no había intereses entre la entrega del dinero y la cancelación, sino que se pagaban directamente al cancelar el crédito, a los 179 días. Entonces llega el día 6 de octubre y procede la devolución del capital de los $12.002,28, intereses $794,62, o sea, es el 3,5% por los 179 días sobre ese capital y un gasto de cancelación de $90. Todo al tipo de cambio de 17,55, que es lo que valía el dólar en octubre, nos generó una devolución total de 226.176,16 o en dólares 12.887,53. Entonces, si nosotros analizamos la tasa efectiva, si nosotros consideramos estos gastos, me incrementan la tasa efectiva anual, al 16,03%. O sea, una tasa casi un 20%, un 17, 18% mayor a la anunciada, ¿no? Y si vemos la tasa en pesos, solamente a modo referencial, porque el préstamo era en dólares, llegamos a una tasa en pesos del 56%. ¿Por qué tan alta la tasa en pesos? ¿Quién me podría decir? Claro, por la devaluación.
por la diferencia de tipo de cambio. El tipo de cambio salta de 15 a 17 y debe ser un 20%, eso, 25%, ¿no? 30% quizás. Entonces, a ver, si esta persona si su negocio estaba basado en productos que tengan relación con el dólar, no le hacía mella. Ahora sí, tenía, por decir, un comercio minorista y vendía artículos del hogar, lógicamente le castigaría muchísimo, estaría pagando una tasa carísima del 56%, ¿no? Bueno, en este caso es un importador de productos del exterior, por lo tanto, lo que compra en el exterior está en dólares y puede medianamente ajustar su lista de precios con la variación del tipo de cambio, por lo tanto, no sería un problema para él. Lógicamente, dado este escenario, le hubiera convenido tomar otra herramienta, ¿no? Con el diario del lunes. Con el diario del lunes hubiera sido mejor tomar una alternativa en pesos al 40% anual, que es una tasa cara, pero bueno, hoy no es caro, pero para esa época sí. Sí. Sí, es el costo financiero total. Correcto. ¿Cómo? Sí, sí. Sí, o sea, a lo que vos me decís, o sea, la tasa en dólares es del 3,5. Es que en realidad, con el diario del lunes nunca sabemos. O sea, con el diario del lunes sabemos, pero antes no. O sea, vos sos agropecuario, me decías. Claro, un agropecuario depende, pero depende del año. Porque hubo años que los agropecuarios se endeudaban en pesos y hubo años que se endeudaban en dólares, dependiendo de lo que el agropecuario pensaba que iba a pasar, ¿no? Lo lógico es que los agropecuarios se endeuden en dólares, porque lo que ellos venden está en dólares, ¿no? Entonces, no es lo mismo pagar... a ver, en realidad, la composición de la tasa de interés en pesos, en cierta forma, contiene dentro de las expectativas a la tasa de interés en dólares más el ajuste por devaluación, digamos, porque no están desatadas las dos, no están desvinculadas, sino que la tasa de interés en pesos dentro del riesgo por incumplimiento más los distintos riesgos que incluyen esa tasa de rendimiento, incluye una tasa de devaluación, ¿no? Porque si no, ¿qué pasaría? Si uno tuviera la varita mágica y pudiera conocer la devaluación, uno podría arbitrar entre las dos tasas. Si yo sé que la devaluación va a ser 0, y de acá a fin de año no va a haber devaluación, y me conviene endeudarme en dólares, porque la tasa es del 13 y no del 40. Si sé que la devaluación va a ser del 50%, si acá el dólar va a ser 40 pesos de acá a fin de año, me va a convenir endeudarme en pesos y que la deuda se licúe, ¿no? Que la deuda se licúe. Por lo tanto, digamos, siempre la diferencia de las dos tasas está un poco armada por las expectativas de los operadores del mercado, ¿no? O sea, pero sí, lógicamente siempre va a ser mayor la tasa en pesos. O sea, comparando instrumentos de similar riesgo, en dólares siempre va a ser una tasa más baja, porque la tasa en pesos tiene que tener un componente devaluatorio, que no tiene la tasa en dólares porque es una moneda dura. ¿Está? Bueno, no sé en qué estaba. Bueno, y les decía, bueno, que en definitiva llegamos, que en este caso, este cliente no tenía el problema con una tasa en dólares, o sea, no tenía problema con la devaluación, pero por supuesto, ¿qué dijo con el diario el lunes? Mejor si me hubiera endeudado en pesos, ¿no? Después tuvo otros casos de otros préstamos que tomó, que la devaluación fue negativa, o sea, no hubo devaluación, sino que el tipo de cambio cayó. Pidió dólares a 15, le dieron dólares a 15, y cuando tuvo que devolver el dólar valía 14. Entonces, sí, la tasa de interés en dólares fue del 13,5% más los gastos,
pero la tasa de interés en pesos fue negativa. ¿Bien? O sea, es un caso de mucha suerte, digamos. Pero si digamos, sobre todo en este país, que la caída del tipo de cambio, al quien tiene productos para la reventa, no va a generar que tenga que bajar el precio. No, los precios acá no bajan nunca. Sí bajan lo de los commodities agrícolas, porque cotiza todos los días en el mercado y es un precio bastante liberado, pero por más que uno importe productos del exterior y baje el dólar, y no van a bajar los precios de las computadoras porque baje el tipo de cambio. A la baja acá todo es inflexible, lamentablemente. Bueno, entonces, en definitiva, ¿de qué manera calculamos estas tasas? Es muy sencillo, simplemente, y esto vale para todo, hay que armar los flujos de fondos. ¿Bien? Yo armo mi flujo de fondos, digo, el 10 de abril tuve un ingreso de 11.981,42, el 6 de octubre un egreso de 12.887,53 en dólares, ¿no? Con la función TIR no PER me tira la tasa efectiva, en este caso anual, o el costo financiero total anual. ¿Bien? Lo mismo sucede, mismo razonamiento para la tasa en pesos. De esa manera puedo obtener rápidamente, ¿qué tal? Puedo obtener rápidamente el costo financiero total. Bueno, pasemos a otra herramienta, digamos. Bueno, lógicamente todos saben que es un cheque, un medio de pago que se utiliza en las corrientes bancarias. Dado que existen los cheques de pago diferido, o sea, los cheques de pago diferido, o sea, aquellas órdenes de pago libradas, giradas, en que se gira un banco con una fecha posterior al día de hoy, estos cheques se han tornado en una herramienta de crédito o de financiación. ¿Por qué? Porque yo hoy voy, le tengo que pagar a mi proveedor. Recordemos un poco lo que veíamos, lo que charlamos en la jornada anterior respecto al capital de trabajo, al ciclo de efectivo. Cuando yo voy, le tengo que pagar a un proveedor, el mayor plazo que yo pueda lograr con él me va a servir porque va a implicar menor inversión en capital de trabajo. Por lo tanto, si yo pudiera ir el día que me entrega la mercadería, le doy un cheque a 60 días, mientras más lejos el cheque va a ser mejor para mí porque estoy obteniendo financiamiento de parte del proveedor. Todo estos cheques que se genere una nueva alternativa, una nueva herramienta financiera. La posibilidad de ese cheque llevarlo, en este caso, a un banco, para que esta institución, este banco, nos lo pague, nos lo compre, por ahí se dice vender el cheque, nos lo descuente. Entonces el banco va a ver el cheque, va a ver de quién es, por supuesto me va a solicitar a mí que lo firme también para que esté dentro de la cadena del cheque y me lo va a comprar. Me va a hacer un descuento, me va a descontar lo que son los intereses a la tasa vigente para el banco y me va a cobrar algún gastito más. Entonces, estos cheques de pago diferido terminan siendo hoy en día la principal fuente de financiamiento de las pymes, ¿no? ¿Qué características tienen estos cheques o esta alternativa de financiación? Bueno, las tasas en general son mayores a las de los préstamos. El plazo máximo de financiación es de 360 días porque los cheques de pago diferido no pueden tener más de 360 días desde la fecha de su emisión. O sea, yo no puedo hacer un cheque a 10 años, sí lo puedo hacer a un año, por lo tanto ese cheque se puede descontar en una institución financiera y tienen la particularidad que uno en un banco puede descontar cheques propios de terceros. Viéndolo del que recibe el cheque, pensándolo nosotros, también volviendo a la jornada anterior, cuando decíamos hay que cobrar las cuentas a nuestros clientes para reducir, o sea, lo antes posible para reducir el ciclo efectivo. Cuando recibimos cheques de terceros, o sea, cuando nos pagan una venta con cheques, todavía, si el cheque es de pago diferido, todavía el ciclo efectivo no ha terminado, porque eso no es líquido, no es dinero en nuestra mano. Por lo tanto, el hecho de poder descontarlo en institución financiera
va a hacer que reduzcamos el ciclo efectivo y que tengamos que invertir menos en capital de trabajo. Lógicamente, ¿en qué va a redundar eso? En menor rentabilidad porque vamos a estar pagando intereses. ¿Bien? De nuestro precio de venta que le trasladamos a nuestro cliente, vamos a tener que reducir una parte como costo financiero por anticipar la cobranza de esas ventas. Bueno, yo como principal ventaja lo que destaco es la agilidad de esta herramienta. Uno para ir a pedir un préstamo bancario tiene que presentar balances, carpetas, etc. Se lo preaprueban, se lo aprueban, falta que lo firme este, lo firme aquel otro. Tiene sus tiempos pedir un préstamo. ¿Bien? En cambio, una vez que uno ya tiene una cuenta en el banco, el descuento de cheques es bastante ágil. De hecho, yo hoy recibo un cheque y voy, lo llevo al banco y pido que me lo descuenten, si está dentro de mi límite de crédito, y a las 24 o 48 horas, dependiendo del banco, ya tengo los fondos en mi cuenta bancaria. Por lo tanto, me da una agilidad enorme en caso de tener alguna necesidad, alguna urgencia. Y además, al tener los cheques periodos, digamos, yo puedo hacer un cheque propio de 45 días y descontarlo, yo puedo descontar periodos en función de mi necesidad. ¿Bien? O sea que yo lo puedo, a diferencia de los préstamos que por ahí son ya preestablecidos, o sea, son líneas de préstamos que ofrecen los bancos y uno se tiene que atener a eso o no. Con los cheques, al tener variabilidad en los plazos, le da cierta flexibilidad a la pyme que tiene que descontarlos. ¿De qué? Ahora vamos a hacer vamos a ver los números de una operación. Bueno, lógicamente, cuando nosotros analizamos esta alternativa, ¿qué tenemos que tener presente? Lógicamente, la tasa nominal anual de descuento que nos ofrece el banco, las comisiones, que para mí es de los más importantes, ver cómo lo cobra el banco, o sea, si lo cobra una comisión fija, si cobra una comisión porcentual sobre el valor nominal del cheque, o si cobra la comisión porcentual pero anualizado, porque eso va a incidir mucho sobre el costo financiero total. Después tenemos que ver el compounding o la composición o el interés compuesto. Esto del interés compuesto es un efecto que se genera por la capitalización de los intereses. No es lo mismo pedir un préstamo un mes, devolverlo, pagar los intereses, volver a pedir el mismo préstamo, devolverlo, pagar los intereses y así sucesivamente, que pedirlo hoy a un año y pagar una sola vez los intereses. El costo financiero total, en la medida que más se cuotifique este año, va a ser mayor. En la medida que el plazo sea más largo, el costo financiero total va a ser menor. Bueno, y lógicamente todos aquellos conceptos que incrementen el descuento que nos haga el banco. Bueno, y aquí tengo un ejemplo, no sé si se llega a ver bien, de un descuento de cheques cualquiera, digamos de un día cualquiera. En ese momento la tasa nominal vigente era del 22%, o sea, el banco decía la tasa nominal anual es del 22% y le anunciaba el costo financiero total del 39% en la operación. ¿Ah? No sé cómo calculó eso el banco porque a mí eso no me dio. No, el importe total de los cheques, o sea, el valor nominal de los cheques era de 30.395,82, o sea, el valor que decía la sumatoria de todos los cheques. Las comisiones que cobraron eran de 607 pesos con 91. ¿Cómo? El 2%. Los intereses de 484,48. Se está cobrando más de comisión. O sea, el banco le dice, te cobro el 22 de interés y la comisión del 2. Bueno, perfecto, pero está pagando más de comisiones que de intereses. Sellados 35 pesos. Bueno, y el IVA, que el IVA no lo tenemos que considerar en la medida que uno se lo tome como crédito fiscal, no va a ser un costo para nosotros. ¿Bien? Entonces tenemos todos estos detalles, son 7 cheques que se están
con distintas fechas de vencimiento. Si estamos en el 13 de abril, hay cheques al 10 de mayo, al 23 de abril, al 18 de mayo, hay de todo un poco, ¿no? O sea, con distintos vencimientos. Entonces vamos a ver el ejemplo. Bueno, entonces teníamos, ¿no? ¿A qué quiero llegar yo con esto? Al costo financiero total de mi operación. A ver cuánto me está efectivamente cobrando el banco por este descuento de cheques, ¿no? O sea, el valor total de los cheques, valor nominal, 30.395,82. Y me está descontando intereses, 484,48, que es el 22%. O sea, es el 22% por cada uno de los cheques, por los días que corresponden. Hay cheques que tienen 7 días, 9 días, o sea, cheques cerquita, cortitos. La comisión de 607 pesos con 91, que es el 2% sobre los 30.000 pesos. O sea, el banco, ahí vemos que nos está cobrando 2% sobre 30.000, independientemente de si nos está financiando un día o un año, ¿no? Y el impuesto a sellos, de 35,95. Entonces, ¿de qué manera voy a determinar yo esto? También con un flujo de fondos. Fíjense que ahí tengo armado, al 13 de abril, tengo la liquidación de 29.267,48, lo que me entra, y cada uno de los cheques a su respectivo vencimiento. ¿Bien? Porque eso es lo que me va a costar. O sea, yo estoy recibiendo 29.000 pesos, 29.267, y estoy renunciando a cobrar en esas fechas esos importes. 3.500, 7.400, etcétera, etcétera. Esa es la forma en que hay que analizar una tasa de interés. O sea, yo estoy recibiendo esto y estoy dejando de recibir esto otro. ¿Bien? Otro dato que podemos tener presente, los días promedio de vencimiento de los cheques, 24 días con 68, nos va a servir para después. Bueno, el cálculo que yo llegué es de la tasa efectiva del 75%, ¿no? Una tasa efectiva anual del 75%. Y el cliente me decía, no, yo pago el 22, más el 2 de comisión, más un gastito, pago el 26%, decía yo, decía mi cliente. Porque es lo que parece, ¿no? Porque uno dice el 22% y el 2% de comisión. Porque a veces alguno se adelanta y me diciendo, ¿por qué? Que yo se lo fui diciendo un poquito antes también, pero ¿por qué se da esta grotesca diferencia entre el 22, 23, 25, que podría ser, a 75? El interés compuesto es 1. O sea, sí, o sea, los 24 días que hace a la composición, porque acá pensemos que estamos llegando a una tasa efectiva anual, ¿no? O sea, la tasa efectiva del 75% es anual y estamos suponiendo que nosotros vamos a mantener esta política, ¿no? Porque anualizamos para poder comparar alternativas, ¿no? Porque no es lo mismo comparar un financiamiento de una semana a una tasa del 2% en esa semana que un financiamiento 6 meses al 10%. Uno anualiza para poder homogeneizar y poder comparar las distintas tasas. Entonces, este 75% supone que nosotros, una vez finalizado este plazo, vamos a hacer la misma operatoria y lo mismo hasta cumplir un año. Vamos a terminar pagando un 75% de costo final, de interés. ¿Bien? Si nosotros hubiéramos empezado el 1 de enero, haciendo esta operación, terminando el 31 de diciembre, pagaríamos el 75% efectivo, ¿no? La composición es 1, o sea, es el que hace eso, que vayan capitalizando los intereses. Vamos a ver que si nosotros, en un ejemplo, si estiramos el plazo de los cheques, o sea, o si descontamos cheques más largos o más lejanos al vencimiento, se va a reducir la tasa efectiva. Pero ¿cuál es el otro que me está afectando? ¿Qué otro concepto? La comisión. Esa comisión que parece chiquita del 2%, que uno dice me va a encarecer la tasa del 22 al 24, yo estoy pagando el 2% cada 25 días.
2%, 2%, 2%. Entonces, si yo descuento de cheques a una semana y un año tiene 52 semanas, yo voy a estar pagando 52 veces por 2 esa comisión, ¿no? O sea que por eso yo les decía, el banco te cobra el 2% así te financies a una semana, a un año. ¿Ah? Entonces, si yo esos cheques son cheques descontados de un año, me va a cobrar 600 pesos de comisión por financiarme un año. Ahora, si yo hago esto todos los meses, cada 25 días me va a cobrar 600 pesos. Y si yo me fijo 25 días, en un año debe entrar 14 veces. O sea, si yo cuento 25, 25, 25, 25, voy a hacer 14 veces la operación en un año. Por lo tanto, voy a pagar 14 por 600. Voy a estar pagando 8.000 y pico pesos de comisión. ¿Bien? Entonces, esto se da porque el banco, a ver, no todos los bancos son iguales, pero hay que estar atentos, hay que leer la letra chica y poder ver, bueno, esta es la conclusión que llegamos. ¿Por qué la tasa tan elevada? Por el compounding, por la tasa de interés compuesto y por la comisión sobre el valor nominal. Entonces vamos a ver dos alternativas de cómo se modificaría la tasa si nosotros jugáramos un poquito con los plazos y con, bueno, no es el mejor color que tengo ahí, con los plazos y con la comisión, ¿no? Supongamos ahora que los plazos de los cheques son un mes más largos, ¿no? O sea, pasamos de el día promedio de vencimiento de 24 días a 55 días. Yo simplemente le sumé 30 días a cada uno de estos cheques. Supuse que estamos descontando cheques más largos. Lógicamente, el descuento de interés va a ser mayor, ¿no? El descuento de interés es mayor porque es más tiempo el de la financiación, o el del descuento, el plazo del descuento es mayor, pero sigue siendo la tasa del 22. La comisión lógicamente sigue siendo la misma porque es 2% sobre el valor nominal. Vamos a recibir menos fondos si comparamos con la alternativa de recién. Veíamos que recibíamos 29.267, ahora recibimos 28.600 por el mayor interés, pero el costo financiero total se redujo el 47%. O sea, nosotros, si simplemente hacemos ese pequeño cambio y decir no descuento los cheques cortos por el efecto de composición, sino que descuento cheques más largos, estoy teniendo una diferencia muy grande en el costo financiero total. Me estoy financiando una tasa radicalmente más baja. Otro ejemplo, ahora si negociáramos con el banco la comisión, supongamos que pasamos del 2 al 1, ¿no? La mitad de comisión. Parece nada, parece nada, decir, bueno, que eso te ahorras 300 pesos, decir. Pasás de pagar, de que te descuenten 1.100, 1.200 a que te descuenten 900 pesos, no cambia mucho. Uno en la urgencia se lo pasa por alto y descuenta los cheques, ¿no? Pero ¿cómo nos va a quedar la tasa efectiva o el costo financiero total? Va a caer el 50%. Solamente por tocar en un 1% de la comisión. Y no es que los bancos son tan rígidos y nunca lo van a hacer, ¿no? Si ustedes operan con un banco y le dicen no lo hago más, y bueno, se negocia o se verá otra cosa. Por eso es muy importante tener presente estos conceptos y saber leer la letra chica y saber trasladar la información en números. ¿Bien? Bueno, por eso cuando a mí me dicen, no, a mí el banco me ofrece el 24, 25, yo no les creo. O sea, generalmente algo están haciendo mal, ¿no? ¿Qué alternativas, lógicamente, para solucionar esto? Decíamos, descontar cheques más lejanos. O sea, aunque parezca raro, porque si uno descuenta cheques más lejanos va a pagar mayor interés. O sea, en plata va a pagar mayor interés, pero la tasa va a ser menor. Si uno va a tener necesidad constante, le conviene, lógicamente, hacer descuentos de cheques más largos. Si es una necesidad puntual, que después se subsana, que después no hay necesidad, lógicamente que conviene más corto el plazo para no pagar intereses en periodos que no haga falta.
¿no? Pero si uno constantemente descuenta cheques y en los cheques cortitos o por vencer les convendría quedárselos. Los cheques largos, los cheques a mayor plazo les convendría descontarlos. Esto lógicamente por ahí es muy fino, pero es un trabajo que hay que hacer porque en el número final se nota. Bueno, y lógicamente negociar otras formas de ver qué formas tiene el banco para cobrar comisión. O sea, comisión van a cobrar siempre, ¿no? Siempre van a cobrar comisión. Solo que a veces, generalmente, cobran a porcentaje sobre el valor nominal. Algunos cobran sobre el valor nominal ponderado en el año. Es decir, si uno descuenta un cheque a 3 meses, bueno, le van a cobrar el 2% por esos 3 meses, no por todo el año. Entonces eso hace que reduzca mucho. Y otros cobran comisiones fijas. Por ejemplo, he visto uno que un banco cobraba 31 pesos por cheque. ¿Bien? Entonces ahí que tenemos que tener presente, descontar. A mayor el monto de cheque, menos va a impactar esa comisión. O sea, si la comisión es de 30 pesos y el cheque es de 1000, voy a estar pagando una comisión del 3% sobre ese cheque. Si el cheque es de 10.000, va a ser del 0,3, ¿no? Y otra cosa, menos cheques, menos cantidad de cheques. No es lo mismo descontar 10 cheques de 1000, que me van a cobrar 300 pesos de comisión, que un cheque de 10.000. O sea, estoy obteniendo la misma financiación, pero estoy reduciendo mi gasto en comisiones. Bueno. Y veamos un poquito la última. Giro en descubierto. Bueno, ¿qué es el giro en descubierto? Es cuando el banco, digamos, uno tiene una cuenta corriente bancaria, se queda sin saldo y el banco le permite girar o utilizar fondos o emitir cheques por importes mayores a los de su saldo. ¿Bien? Entonces el banco es como que la cuenta queda en descubierto, queda con saldo negativo. El banco nos está prestando plata de una manera informal, en el sentido que no está instrumentada a través de un cheque o a través de un préstamo. Esta alternativa siempre es la más cara de todas, lógicamente, porque es como la que se usa para las urgencias. El interés se cobra sobre el saldo, o sea, el banco lo que hace mes a mes, cuando llega fin de mes, agarra el resumen, dice tantos días estuvo en descubierto, o sea, saca un promedio mensual de lo que estuvo en descubierto, un importe mensual en descubierto, y sobre eso le aplica una tasa de interés, que generalmente es una tasa nominal más alta que la de otras vías de financiamiento que ofrece el banco. ¿Cuál es la ventaja? Una vez que nosotros tenemos la autorización de girar en descubierto, es la agilidad. O sea, yo tengo la autorización y necesito pagar algo urgente a un proveedor, listo. Pago, no corro riesgo, no quedo mal con mi proveedor. Otra ventaja es que uso solo lo que necesito. O sea, yo siempre voy a estar utilizando justamente lo que debo. O sea, si lo debo es porque no lo tengo, ¿no? Distinto sería si yo estoy descontando cheques, por ejemplo, estoy pagando intereses y posiblemente tenga saldos en la cuenta bancaria sin utilizar. En este caso solo voy a pagar por lo que necesito. Otra ventaja, lógicamente, que resuelve urgencias. Y la principal desventaja es que las tasas son las más elevadas y que implica no haber invertido lo suficiente en la empresa, en capital de trabajo, no haber planificado lo suficiente. Esto, más que una desventaja, es una causa de tener que llegar al descubierto bancario, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se llega a la utilización de descubierto bancario? Sí, o mala planificación, digamos. No haber planificado los flujos de efectivo de la empresa, no haber tenido presente que si van a tener que hacer pagos. A veces están presentes y la plata no está. Bueno, pero uno puede, si uno lo ve con anticipación, lo prevé, posiblemente no llega a esto y busca una alternativa de financiamiento más económica. ¿Bien? No digo que no se deba hacer, porque se hace, está bien, pero la idea es que se pueda planificar, que se pueda prever los flujos de efectivo, los flujos que va a tener que pagar la empresa,
para poder tomar alguna otra alternativa más económica. Bueno, no hay mucho que analizar porque no hay tanto gato encerrado en este caso. En general son bastante claros, o sea, lo que hay en los descuentos, en los descubiertos, el banco nos va a cobrar una tasa nominal anual, que por supuesto va a tener efecto de composición anual porque nosotros la vamos a pagar mes a mes, vamos a estar pagando esos intereses, o sea que mes a mes se van a capitalizar los intereses. Y por otro lado tenemos que tener algún gasto adicional que nos pueda aparecer, como por ejemplo el impuesto a los sellos. ¿Bien? Que eso va a engrosar nuestro costo financiero total. Bueno, este es un ejemplo de un resumen. ¿Cómo lo hace el banco? El banco establece una calificación, por ejemplo, dice tiene hasta 120.000 pesos, puede girar en descubierto a la tasa del 34% anual, TNA, y si se excede de esos 120.000 pesos le va a cobrar el 45%, por lo que se exceda. ¿Bien? Entonces ahí el cliente en septiembre tuvo un saldo promedio utilizado de financiamiento de giro en descubierto de 90.981 pesos. Por lo tanto, sobre ese monto le va a cobrar el banco el interés. ¿Bien? Eso lo va a hacer mes a mes. Bueno. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a pasar un poco a lo... ¿Cómo? Si todos los bancos, todas las instituciones financieras hacen la misma operatoria y la única diferencia es la tasa de interés. O sea, sería eso. Es la única. A ver, sí, o sea, todos ofrecen esto. Alguno cambian. Para el banco todos son productos, ¿no? Un préstamo es un producto que vende. El banco vende préstamos. O sea, si bien presta plata, está vendiendo un producto. Entonces todos los bancos le ponen sus nombres a sus préstamos, préstamo PYME, bla, bla, bla. No, lo que hay que analizar, a ver, cuando uno toma un préstamo, es qué garantía le piden, lógicamente, y qué tasa le ofrece el banco. Porque después, una vez que el préstamo lo tiene usted, lo que le interesa es cuánto le va a costar devolverlo. Exacto. A ver, en los préstamos es más fácil porque uno va a analizar la tasa y ya arma el flujo, cuánto va a cobrar, cuánto va a pagar al final, arma el costo financiero total y ya está. En el caso del descuento de cheques, es como un poco más, no diría vidrioso, pero las condiciones, o sea, los cheques por ahí se descuentan todos los días y hay operaciones que descuentan una comisión y al día siguiente el mismo banco cobra otra. Entonces, por ahí eso tener siempre presente con el banco, qué comisión va a cobrar, de qué manera la va a calcular. Después la tasa nominal anual es la pactada y eso no va a cambiar. Y la composición, el compounding no es un problema del banco, sino que es algo técnico y que se da así porque uno descuenta cheques más o menos cortos. No es que el banco le está haciendo algo con eso. El problema es la comisión, lo que yo veo ahí. Lo que hay que tener, a lo que hay que echarle el ojo. Después hay bancos que ofrecen servicios más cómodos, tasas más bajas, eso hay que verlo puntualmente, digamos. Pero en definitiva es lo mismo lo que están ofreciendo. Sí. Quería saber si la comisión se cobra por cheque emitido. Depende. O sea, primero hablemos de cheque descontado, ¿no? Porque el banco nos cobra la comisión por descontar los cheques. Y, o sea, hay casos, el ejemplo que habíamos recién, al principio, el banco no cobraba por cheque, cobraba por el valor nominal, por la suma en pesos de los cheques. O sea, así tuviéramos 1 o 10 cheques. En ese caso, es una forma de trabajar de un banco. He visto otros que cobran por cheque. O sea, yo llevo 5 cheques, me cobran 5 por
30 pesos, 150 pesos de comisión. Llevo un cheque, me cobran 1 por 30 pesos de comisión. O sea que eso depende de cada banco. O sea, hay bancos que cobran como un porcentaje, y cuando es porcentaje siempre es sobre el valor nominal de los cheques, sobre el valor que dice el cheque, y cuando es una comisión fija siempre va a ser por la cantidad de cheques. No, es la forma en que van a cobrar ellos. O sea que hay que ver esas dos modalidades y ver cómo impactan en mi costo financiero total. Bueno, financiamiento del mercado de capitales. ¿Qué es el mercado de capitales? Alguien que me diga. Sí, la bolsa. La bolsa es una de las partes dentro del mercado de capitales, ¿no? Bueno, el mercado de capitales es el conjunto de instituciones, como decía, ¿cómo te llamas? Como decía Nicolás, la bolsa es una de estas instituciones que ya, en realidad bolsa ya no, con la nueva ley no se le llama más bolsa. No, acá siguen existiendo las bolsas, pero han perdido el papel que tenían hasta hace unos años. Hoy en día lo que tenemos son mercados. Tenemos el mercado, el BIMA se llama ahora, Bolsas y Mercados Argentinos, que tiene el índice Merval dentro de ellos. Tenemos el mercado argentino de valores y muchos más. Estos mercados son la parte fundamental donde se negocian todos los activos financieros. Tenemos los distintos agentes intervinientes. Son los llamados agentes de bolsa, que ahora tienen otra denominación. Son quienes participan como intermediarios dentro de estos mercados. ¿Por qué nos interesa a nosotros analizar desde el punto de vista de las pymes los mercados de capitales? Porque por más que exista el prejuicio de que la bolsa es solamente timba, en la bolsa en realidad lo que más se negocia en el día a día, en lo que respecta a las pymes, son por ejemplo cheques de pago diferido. También se negocian pagarés, también se negocian obligaciones negociables, y algunas pymes, más tirando a grande que a pequeña, también emiten capital. Por lo tanto, si bien existe en el mercado lo que es el mercado secundario, que es donde en el día a día los agentes van y compran, venden, eso sí podríamos decir que es timba, pero en la realidad estos agentes existen para darle liquidez al mercado primario. El mercado primario es el que existe entre el emisor y los inversores. Imaginemos una empresa, YPF, alguna empresa grande por ejemplo, descubre un yacimiento petrolífero, necesita fondos, va a tomar deuda del mercado, emite una obligación negociable, se le da a un agente colocador, este agente colocador entre distintos bancos de inversión, inversores institucionales, se lo vende. Entonces YPF se hace de los fondos, coloca obligaciones negociables, paga una tasa de interés negociada en el mercado. ¿Bien? Después, desde el día siguiente de la negociación hasta que se agote la vida de la obligación negociable, hasta que YPF pague, esas obligaciones negociables van a pasar de una mano a la otra en el mercado secundario. O sea, va a haber inversores interesados en comprarla, la van a comprar, después la van a vender y así sucesivamente. Lo mismo pasa con las acciones. Las acciones que hoy en día, cuando uno va y compra una acción, uno como una persona física, compra una acción de Petrobras, uno no le está dando dinero a Petrobras. Petrobras ni se enteró. ¿Ven? En realidad uno se le está comprando a otro inversor que la compra antes que yo. Y ese otro inversor seguramente se la compra otro inversor. ¿Bien? Pero ¿cuándo Petrobras se hizo de esos fondos? En el momento de la emisión primaria. Petrobras en un momento dijo, voy a hacer una emisión de acciones, voy a ir al mercado, va con un agente colocador, los grandes bancos, grandes inversores institucionales compran la colocación, Petrobras recibe los fondos como aporte de capital, se da vuelta, después esas acciones se quedan en el mercado y suben, bajan diariamente, entran y salen de los inversores diariamente, y eso es lo que se ve en todos los días cuando uno dice subió el Merval, bajó el Merval. La realidad es que las empresas
los emisores, esas empresas, los fondos ya hace mucho tiempo entraron. O sea, los fondos que nacieron por esa emisión de acciones hace mucho tiempo que fueron cobrados. Por eso, por más que parezca que solo es una timba, en realidad el sentido del mercado secundario es darle liquidez a las emisiones primarias. Porque si yo voy a comprar una acción en el mercado primario y después no se la puedo vender nunca más a nadie, porque no existe un mercado secundario, y yo no voy a tener tanto interés en comprarlo. Prefiero comprar dólares y sé que el dólar lo vendo. ¿Bien? Si yo voy a comprar una deuda, un título de deuda, y tengo que esperar 100 años con ese bono que lanzó el gobierno hace unos meses a que me lo paguen, y no lo va a cobrar mi nieto, capaz. Entonces, si no hay mercado secundario, yo no lo voy a comprar. Entonces, ¿qué va a significar eso? Que no haya financiamiento, lógicamente. O que las tasas de interés que yo reclame por tener que esperar 100 años sean mucho más altas. Entonces, por eso es que nace el mercado secundario. Sí. La aparición de uno da lugar a la aparición del otro, del mercado. El mercado primario sí o sí hace que surja el mercado secundario. Sí, o sea, el mercado secundario surge como una necesidad, lógicamente, para darle liquidez al mercado primario. Porque justamente la liquidez tiene un costo. A ver, si yo voy a comprar algo que es ilíquido, yo tengo dos títulos iguales, dos bonos idénticos de empresas que tienen más o menos el mismo riesgo. Y si una es más ilíquida que la otra, yo voy a comprar la más líquida, o voy a comprar la más ilíquida si me ofrece más rentabilidad. Entonces, en definitiva, el mercado secundario viene a darle esa vuelta de liquidez que permite que las tasas de financiación sean más bajas, los precios de las empresas sean más altos, etc. Sí. ¿Cómo? Los fondos comunes de inversión tipo Afluenta, ¿están dentro de este análisis o no? Afluenta invierte... sí. No, bueno, o sea, todo lo que es crowdfunding no está dentro... A ver, generalmente no compran empresas que coticen, digamos. Son fondos comunes de inversión. Sí, lógicamente. Uh-huh. Sí, todos estos sistemas de colaborativos, digamos, que están existiendo, que están naciendo y que... sí, hace 20 años que existen, acá en Argentina hace... Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí, eso, lógicamente que todo se aplica, porque en definitiva, si hay inversores detrás, el inversor ¿qué quiere? Quiere plata. Y si hay liquidez, si no hay liquidez, va a exigir más rendimiento. Es exactamente lo mismo. Uh-huh. Sí. O sea, la cuestión siempre para mí fue un tanto difícil de entender. Si yo necesito 100.000 pesos, me piden 100.000 pesos de garantía. Para eso, desde mi punto de vista, yo necesito justamente que me den un giro en descubierto, en sentido figurativo, porque yo tengo este proyecto, tengo estos estudios previos, estas proyecciones, hice un FODA, hice un Canvas, hice un proyecto de negocio. Tengo todo esto, pues ya lo hice efectivamente. Y no hay respuesta dentro de esto, a menos que sea dentro de instituciones
digámosle, gubernamentales, pero que no me alcanzan para lo que yo necesito emprender. Bueno, esa era una de las cuestiones que yo quería. Te entiendo perfectamente y estoy de acuerdo. Porque ahora todo lo lindo que vamos a ver ahora de estas alternativas de financiamiento, vamos a llegar a que hace falta avales de la SGR y los avales te los dan si vos tenés un respaldo. ¿Mm? Otra cosa, si quiero emprender, tengo que empezar Sí. desde cero y que exige mínimo una facturación de 2 años, básicamente. ¿Cómo hago la facturación? Sí. Sí, a ver, hoy en día, sobre todo si son proyectos tecnológicos y demás, hoy en día... ¿Cómo? Ah, bueno, pero hoy en día digamos, las incubadoras de empresas... ¿Mm? Por eso te piden inclusive Claro, que tengas una trayectoria. Sí, sí. esa trayectoria, esa facturación, te necesito un financiamiento. Yo ya lo estoy haciendo a nivel, no es COVID, yo lo digo de manera como artista de COVID, rentable, hace mucho ya. Tiene una pequeña rentabilidad por el tamaño que tiene, pero para poder hacer el salto, yo necesito Sí. No, lógicamente. Los bancos siempre te van a pedir un balance. Si no traes el balance... No, sí, te entiendo. Pero bueno... la mala costumbre que tenemos, que tengo yo, Sí. en informática de cualquier otro país, si uno presenta justamente desde la idea, el Canvas, el proyecto de negocio, si no plazo se va buscando, se busca un una financiación de este tipo y se hace una proyección en conjunto y se va monitoreando. Acá nunca lo... Sí, la verdad, es que en los bancos no está la respuesta. Claro, sí, además para llegar a inversores ángeles ya tenés que, o sea, a lo mejor un saltito tenés que haber pegado para que te echen el ojo, por decir una forma. ¿Mm? Sí, no es fácil. No hay problema, gracias por el aporte. Bueno, sigamos. Entonces nosotros vamos a analizar, no todas estas, vamos a analizar algunas de estas fuentes de financiamiento que nos hacen llegar, a la cual podemos llegar a través del mercado de capitales, cuales podemos llamar permanentes o transitorias. Como permanente solamente vamos a tener la emisión de acciones. ¿Bien? O sea, emitir acciones implica traer nuevos socios a la empresa. Y todas las otras, las transitorias, son distintas formas de tomar deuda, ya sea con valores de corto plazo, con cheques de pago diferido, con pagarés, con fideicomisos, con obligaciones negociables. ¿Bien? Bueno, emitir capital, ¿qué implica? Bueno, emitir capital es factible para una empresa mediana, lógicamente grande, pero no es para una empresa pequeña o una micro o pequeña empresa. Emitir capital implica una trayectoria de empresa, muchísimos años, balances, regímenes de información que se tienen que cumplir después con la Comisión Nacional de Valores, que es el ente de contralor de todo este organismo, de todo este sistema de mercado de capitales. Por lo tanto, no vamos a avanzar sobre emisión de capitales, no tiene mucho sentido. En fuentes transitorias, nosotros vamos a ver emisión de deuda, tanto de largo, algunas de largo y unas de corto, y lo que es la titulización. Vamos con la primera de ellas, con la obligación negociable PYME garantizada. ¿Bien? Bueno, ¿qué es una obligación negociable? O sea, si nos volvemos a pensar en el préstamo bancario, es algo similar a un préstamo, pero es al revés, digamos. En el préstamo bancario uno va y le pide al banco que le preste dinero, el banco le da ok, le presta el dinero. En el caso de la obligación negociable es un poquito al revés. Una empresa necesita fondos, arma un título, una obligación negociable y se la sale a ofrecer a inversores. Los inversores van a decir, sí, te compro la obligación negociable.
Es lo mismo, nos están prestando plata y yo estoy pagando una tasa de interés para que me presten plata, pero la naturaleza jurídica del instrumento es otra. ¿Qué podemos decir respecto a los plazos? Los plazos, lógicamente, pueden ser medianos, largos, cortos no, o sea, no se emiten obligaciones negociables por un mes, por 6 meses, por un año, porque el engorro, que si bien tampoco es tan engorroso, pero todo lo que lleva no amerita hacerlo por un periodo tan corto, o sea, por un periodo de meses. Las tasas a las que accederemos son las que se negocian en el mercado. Bien. 3 años, por ejemplo, 3, 4 años es un plazo promedio hoy en día de las emisiones. Y largo, acá en Argentina, 6, 7, 8. En Estados Unidos te puede ir a 100 años si querés, para una obligación negociable. O sea, si es una empresa tradicional y la gente le tiene confianza, no hay problema, vamos. Ahora, a una empresa acá, ¿quién le va a querer prestar 50 años? Bueno, la moneda lógicamente puede ser en pesos o en dólares. Los requisitos que hay que cumplir para poder emitir son 2. O sea, uno, estar categorizado como pyme ante la CNB. No es gran cosa, es como categorizarse como pyme ante la AFIP. Y el segundo requisito básico para este sistema es contar con un aval de una SGR. ¿Bien? O sea, todos los mecanismos que vamos a ver necesitan del aval de la SGR. La SGR, o Sociedad de Garantía Recíproca, es justamente una sociedad creada para avalar o para darle avales a las pymes, para que puedan acceder al crédito. ¿Qué se puede financiar con esta ON Pyme garantizada? De todo, reestructuración de deudas, compras de inmuebles, de maquinarias, de capital de trabajo. Es bastante amplio el objeto de esta ON Pyme garantizada. ¿Bien? ¿Cómo? Ya vamos a llegar sobre el final de la charla. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de esta ON Pyme garantizada en relación al régimen general? Porque esta ON Pyme garantizada tiene 1 año, o un poquito más, o sea, 1 año de que se ha instrumentado. Es un poco la estandarización que se ha creado a los efectos de solicitarla, la digitalización. Hoy se pide todo por internet, se carga todo en PDF y se le envía todo a la CNB, se llena un formulario y se manda todo a Buenos Aires. Antes había que ir a Buenos Aires por cualquier cosa, hoy se puede hacer todo desde cualquier punto del país. El costo administrativo es relativamente bajo en comparación con la ON Pyme general, porque no lleva una carga informativa mensual grande. ¿Bien? O sea, cuando uno emite por el régimen general, por ejemplo YPF, tiene mucho trabajo en el mes a mes de enviar la información a la CNB de todo lo que pasa en la empresa. O sea, se tomó licencia un director, le tiene que avisar a la CNB porque es un hecho relevante. Encontró un yacimiento petrolífero, le tiene que avisar a la CNB. O sea, todo lo que afecte a la empresa, que pueda afectar el interés de los inversores, la empresa se lo tiene que avisar a la CNB. En el caso de estos regímenes, para las pymes, son bastante más sencillos. ¿Bien? Y otra ventaja muy importante, pero que ya sea el tipo de instrumento de deuda, es la de que la empresa lo estructura o lo adecua a sus necesidades. ¿Bien? A diferencia de que cuando uno va a pedir un préstamo al banco, uno le ofrece lo que hay, es esta línea y uno la toma o la deja. Aquí cuando uno hace una emisión de una obligación negociable, va a decir, bueno, yo quiero pedir a 5 años y el capital lo quiero devolver todo junto al finalizar el plazo, o quiero devolver la mitad dentro de 2 años y medio y la otra mitad dentro de 5 años. Lógicamente, yo ese producto o ese título que estoy armando lo voy a llevar al mercado y tiene que ser atractivo para los inversores. Yo no puedo pretender hacer una obligación negociable y pagar una tasa en pesos hoy del 20% porque nadie va a prestarme dinero, nadie va a comprar ese título. En realidad sí lo van a hacer, pero no me lo van a pagar al valor nominal que yo quiero. Si yo digo este título vale 100 pesos y pago 20% de tasa de interés, lo que va a pasar en el mercado es que me lo van a comprar con descuento o bajo la par.
En vez de pagarme los 100, me lo van a pagar 90, 85. De manera que a ellos les dé un rendimiento adecuado con lo que hay en el mercado, ¿no? O sea, esta obligación negociable que yo estoy emitiendo, yo la emito en el mercado primario y después pasa al mercado secundario. Después el inversor que me compró el título se podrá dar vuelta y vendérselo a otro inversor. Bueno, ¿qué ejemplos tenemos de las últimas emisiones que han habido en el mes de mayo? No son, o sea, es un producto nuevo que está en pleno crecimiento, no se debe leer mucho ahí, pero yo les leo un poquito. El pasado mes de mayo hubo 3 emisiones, una de industria automotriz y 2 de una constructora, o sea, emisiones que sumaron $2,5 millones. La automotriz emitió en pesos y la constructora en dólares, fecha de vencimiento 2021, 2021, 2022, o sea, a 3 años, a 4 años. La amortización, por ejemplo, en una a 3 cuotas anuales, o sea, dice, al finalizar el primer año paga el 33% del capital, al finalizar el segundo año otro 33% adicional y así hasta el final. Sí, por favor. Más allá de los movimientos financieros, los movimientos internos de cada pyme, de lo que estoy viendo, es como traer a gente foránea al directorio, de alguna forma. No sé si me explico el concepto. O sea, a los inversores le estás dando prácticamente el control de tu pyme. En este caso estás tomando deuda. De publicidad. Y sí, cuando uno pasa a emitir, sí, cuando uno entra en el régimen de oferta pública, que es esto, que es emitir acciones, emitir títulos de deuda, la empresa pasa a ser pública. ¿Por qué? Porque en el sentido de que si yo quiero que los inversores confíen en mí y compren mis acciones o mis títulos, inviertan en mi empresa, yo tengo que mostrarles qué es lo que hago. Entonces, uno hoy con facilidad puede acceder al balance de cualquier empresa que cotice, a toda la información de la empresa. ¿Tiene? Sí. Sí, puede ser. Sí, lógicamente la empresa se expone. Al emitir se está exponiendo. Por eso para mí lo que estoy viendo es la tendencia a generar, sí. La tendencia en general es volver a los esquemas, no de financiación tradicional, pero neotradicional de alguna forma, de financiamiento. Colaborativo. ¿Cómo de financiamiento colaborativo? Sí. Banca alternativa. Cosas para que no quede una sopa de posición muchas veces. Gracias. De todas formas, no siempre las inversiones, el inversor que compra las acciones, hay forma de hacer que esas acciones no incluyan las decisiones internas de la empresa. Claro, eso quería. Que hay posibilidades de hacer, o de pautar algún tipo de contrato o algo al momento de emitir esas acciones, en donde se aclare que el inversor no tiene decisión sobre el capital de la empresa o sobre el movimiento interno. Bueno, primero, acá estamos hablando de obligaciones negociables, es deuda, pero volvemos a acciones, así zanjamos ese tema. Cuando yo compro acciones, yo digo, me gasté todos mis ahorros en Petrobras, ¿no? Y voy a ir a Petrobras y les voy a hacer lío. En realidad yo tengo nada de Petrobras. En realidad las empresas en general ellos dejan en el mercado secundario, lo que ellos llaman el floating o flotante, un 20, un 30% del capital y a veces mucho del capital total y a veces mucho menos del poder de voto. ¿Bien? Pero ¿por qué? No porque ellos digan estas acciones valen menos, sino porque en la ley societaria
hay dos tipos, podemos tener dos tipos de acciones, o sea, que patrimonialmente representan la misma cantidad de capital, o sea, imaginemos una empresa que vale 1 millón de pesos y hay 1000 acciones de 1000 pesos, ¿no? Pero la mitad de el 60% de las acciones tienen 5 votos, son clase A, y la tiene la familia dueña de la empresa, y yo compro el otro 40% de acciones, que tienen un voto. Entonces ellos en realidad tienen mucho más poder de voto que yo. O sea, en la asamblea de accionistas se suman los votos y yo tengo 4000 votos. El otro tiene 6 por 5, tiene 30.000 votos. Entonces de esa forma ellos manejan que no perder el control político de la empresa. De hecho, por un lado, por la baja cantidad de flotante que hay. ¿Bien? Generalmente el flotante o la parte que cotiza siempre es menor al 40, al 30%. Y por otro lado, porque los principales accionistas, los fundadores o estos dueños, uno dice el dueño hace unos años de YPF era Eskenazi, no sé qué más, estos tienen una torta grande y a su vez tienen acciones con poder de voto más alto. Entonces uno nunca va a poder ejercer mella, digamos, en las decisiones. Y respecto a las obligaciones negociables, uno no tiene ningún tipo de... Uno es un tercero de la empresa. Uno tiene título de deuda, uno no va a pagar nada. En el caso de... Existe el caso de las obligaciones negociables convertibles en acciones, que es un tipo... No entra dentro del régimen PYME, pero es un tipo especial del régimen general, que significa que sea convertible, que por decisión de la empresa, si sucede tal cosa, o sea, se deja todo pactado, esa obligación negociable se puede convertir en una acción. Entonces, el acreedor, el que compre ese título de deuda, esa obligación negociable, es un potencial accionista. Por lo tanto, tiene un poco más de derechos que un tenedor de una obligación negociable común. Bueno, sigamos con esto. Entonces, bueno, esto es del mes pasado. Y bueno, otros sectores emisores de Córdoba. Ha habido aquí en Córdoba de agroindustria, un molino de Río Segundo, Agroempresa Colón y constructoras como el Grupo Betania. Bueno, otro instrumento, el pagaré bursátil. Todos saben lo que es un pagaré, ¿no? Un pagaré, una promesa de pago, digamos. Yo pagaré a tal persona la suma de tanto, a tal fecha, ¿no? O sea, es como una especie de cheque de pago diferido. Uno lo podría asimilar a un cheque de pago diferido, pero sin intervenir un banco. Sino que yo directamente le digo a un tercero, le pagaré tal suma. Esto que ha generado que estos pagaré se puedan descontar en el mercado de capitales. ¿Bien? ¿Qué particularidad tienen? Estos pagaré nos dan un plazo más largo, o sea, entre 6 meses y 3 años, o sea que pudiendo lograr un plazo de financiamiento mayor. Las tasas lógicamente se van a negociar en el mercado, como todo. La moneda es en pesos o en dólares. Eso lo hace interesante también, que se puede emitir en dólares. De hecho, la mayoría de los pagarés que se están emitiendo son en dólares. Y los requisitos son los mismos de siempre. Estar categorizado como PYME y contar con el aval de un SGR. ¿Bien? ¿Qué se puede financiar? No hay ningún tipo de restricción, así como había en el caso de la ON PYME garantizada. ¿A qué voy? Por ejemplo, en la ON PYME garantizada yo no puedo hacer una emisión para que la empresa compre acciones en el mercado secundario, ¿no? Porque la idea es que la ON PYME sea para inversiones productivas siempre, o sea, para invertir en producción o para reestructurar deuda, para cambiar la naturaleza de la deuda para tener tasas más bajas, ¿no? Pero no para hacer una inversión especulativa. En el caso del pagaré bursátil no hay restricciones de ese tipo. Bueno, ¿cómo funciona el pagaré? Supongamos, yo voy a mi agente de bolsa, firmo un pagaré, se lo firmo al mercado en el cual lo voy a descontar,
Digo, por ejemplo, pagaré $10.000 a el mercado argentino de valores a un año de fecha, ¿no? Entonces mi agente va, lo lleva al mercado y se subasta ese pagaré. En definitiva, que se negocia la tasa. Yo digo, y conseguime el 7% anual en dólares. Y el inversor va a decir, no, yo quiero el 9. Bueno, llegaremos al 8 y pico y nos pondremos de acuerdo. Entonces, se me va a descontar, se me va a adelantar esos fondos. Por supuesto, va a haber algún gastito más siempre que va a encarecer mi costo financiero total, como la comisión que me cobra mi agente de bolsa, la comisión que va a cobrar la SGR, porque la SGR participa en todo esto y en todo esto cobra, y algún que otro gasto del mercado, derechos de mercado, aranceles. El mes pasado en el mercado primario se emitieron 18 millones de dólares en pagarés. Representaron casi el 20% del financiamiento PYME. Bien, el plazo promedio fue de 1,1 año, o sea, 1 año y un mes el promedio. Y la tasa promedio en dólares fue de 8,8. Bueno, después de corto plazo tenemos dos instrumentos. El valores de corto plazo no lo vamos a ver porque no lo utilizan las pymes, sino que son una especie de obligación negociable de corto plazo del régimen general. Cuando las grandes empresas quieren tomar deuda a corto plazo, generalmente lo hacen con valores a corto plazo. El cheque de pago diferido en el mercado de capitales funciona de la misma manera. O sea, todo lo que venimos diciendo, los razonamientos que hicimos son válidos para ahora. O sea, para nosotros poder determinar nuestro costo financiero. Solamente que ahora la comisión nos la va a cobrar la SGR, nos la va a cobrar nuestro agente de bolsa. Tenemos tres modalidades. La primera es la avalada, que es la que brinda las mejores tasas, que es la que utilizan las pymes avaladas por las SGR. Las patrocinadas y las directas están prácticamente en desuso. Son más caras y son más complicadas para participar. ¿Bien? Entonces, hoy prácticamente el 100% de lo que se descuenta es a través del sistema avalado. ¿Qué particularidad tiene? Se pueden descontar cheques propios o de terceros. Esto hace que se genere el propio financiamiento. O sea, no necesariamente tiene que ir a descontar el cheque de un cliente que le ha pagado, sino que puede inventar su financiamiento emitiendo cheques propios a una fecha posterior. ¿Bien? Entonces, de esa manera uno puede adecuar su financiamiento. De hecho, la mayor parte de los cheques que se descuentan en la bolsa son cheques propios de quienes los están ofreciendo en el mercado, no son cheques de terceros. Los requisitos, los mismos, tener el aval de la SGR y estar categorizado como PYME. Bueno, algún dato del mercado. Las emisiones de cheque de pago diferido fueron de 71 millones de dólares, todos avalados, todo cheque de pago diferido por el sistema avalado. Y la tasa promedio ponderado de los cheques fue del 33,1%. Hoy en junio no sé en cuánto estará, de estar casi en el 40%. Eso. ¿Alguna duda de cheque? Bueno, y para mencionar un poquito qué es la titulización. Esto ya se va un poquito de lo que son las pymes, pero lo menciono. Sí. Sí. Sí, la liquidación, una boleta de liquidación del agente, el ALIC, sí. El ALIC lo hace, sí. Ahora cuando analicemos el papel del SGR retomamos cómo es el mecanismo. Bueno, ¿qué es la titulización? La titulización o securitización es... a ver qué manera más fácil para explicarlo. Por ejemplo, lo que hacen los que venden electrodomésticos, Garbarino, Minicuotas Ribeiro y demás. ¿Qué hacen estas empresas? Que me encantaría tener una yo. Estas empresas que parecen que su negocio es por vender electrodomésticos, en realidad el negocio es financiero.
ellos, ¿de qué forma trabajan? ¿O de qué forma cobran sus ventas? O sea, uno puede ir, puede pagar en efectivo, ¿no? Ya tiene liquidez la empresa para seguir comprando electrodomésticos y seguir vendiendo. Uno va y paga con tarjeta, espera la cantidad de días que tenga en el plan con la tarjeta de crédito y se hace el efectivo. También uno puede ir y firmar y que le den, no sé, 12 cuotas con intereses, 50 cuotas con intereses, a sola firma, ¿no? Le firma el cupón. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen estas empresas con esos cupones? ¿Esperar a que venzan? ¿Ir cobrándolo? No hacen eso. Los venden, o sea, los securitizan. Lo que hacen es, digamos, arman un fideicomiso. El fideicomiso financiero es el vehículo a través del cual se instrumenta esto. Todos esos cupones se los ceden al fideicomiso y el fideicomiso arma un paquete. Al tener tantos, es como que el riesgo intrínseco de cada persona, tuyo que sos mal pagador o de usted que es buena pagadora, como que se diluye en el paquete, ¿no? Entonces eso, ¿qué hace el fideicomiso? Hace una emisión, emite certificados de participación en el mercado de capitales. Entonces yo voy, compro un certificado de participación y este fideicomiso me va a ofrecer una tasa, por ejemplo, tasa Badlar más 3 puntos y así, o más 2, más 1, más lo que sea, en función del riesgo. Con lo que recauda el fideicomiso se lo da a Garbarino, a Minicuotas Ribeiro. De esa forma, el Minicuotas Ribeiro se hizo de liquidez nuevamente para volver a comprar los electrodomésticos y seguir rotando. ¿Bien? En definitiva, está comprando y vendiendo electrodomésticos con plata de otro. Porque el inversor que va y compra ese certificado de participación por una tasa, le está prestando en definitiva a Minicuotas Ribeiro. Entonces, de esta manera, este instrumento es de muchísima utilidad, pero no... sí. Sí. Claro, sí. El fideicomiso en realidad no se usa, se usa, pero para los departamentos es muy difícil. ¿Por qué? Porque son pocas unidades y son pocos inversores. O sea, si vos haces un edificio tendrás 100 unidades y 100 inversores. Sí se podría armar como un fondo de inversión, yo lo veo más para departamentos, para buscar rentabilidad, que todos compran un porcentaje del edificio, pero ninguno un pH en particular, digamos. Me lo imagino más de esa forma. Porque esto, ¿para qué se usa? Esto lo usa el Minicuotas Ribeiro, el comercio, para adelantar los fondos, para cobrar ante los fondos y sacarse de encima el riesgo. Porque además el riesgo de incobrabilidad lo traslada. No es que si Pepito no pagó, después uno va y Minicuotas Ribeiro se lo devuelve. Acá lo que dice, bueno, yo tengo todo este paquete, hay 1 millón de pesos en cupones, tomá, te lo cedo. Bueno, yo te pago 900.000 pesos por ese cupón. Y después el fideicomiso intentará recibir más que los 900.000 pesos, pagar una tasa menor de interés. Entonces eso funciona porque son millones de papelitos. Esto es lo mismo que pasó en Estados Unidos con la crisis hipotecaria, ¿no? O sea, justamente es esto, el mismo instrumento. O sea, ¿qué pasa? Pero acá no participaban comercios, sino que bancos. Los bancos habían dado muchísimos préstamos hipotecarios a las familias y tenían todas las cédulas hipotecarias amontonadas y decían, tenemos que esperar 30 años para cobrar esto. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a meterlos en paquetes de cédulas hipotecarias y emitir certificados de participación. ¿Cuál fue el problema? No fue el problema que se haga eso, sino que hagan la vista gorda de que estaban haciendo algo con mucho riesgo, porque estaban en una época que le daban créditos a cualquiera, gente que no podía pagarlos.
después hubo un problema de subas en la tasa de interés, cayó el valor de las propiedades y a la gente le convenía no pagar el crédito. Era más caro el crédito que la casa. Entonces la gente dejó de pagar y se vino un desastre financiero tremendo. Pero en definitiva es lo mismo. Es el mismo instrumento. Bueno, esto, como resumen, esta es la evolución del financiamiento de las pymes en los últimos años. Lo que más creció proporcionalmente del 2017 hasta este año han sido los pagarés, que está arribita en clarito. Prácticamente se ha quintuplicado. Los cheques de pago diferido en importe se han mantenido, pero son la vía de financiamiento de las pymes más importante, por lejos. Las obligaciones negociables pyme son un instrumento bastante nuevo, o sea, la ON Pyme garantizada es bastante nuevo, por eso es que recién ahí abajo en azul está empezando a aparecer. Y los fideicomisos financieros tienen poca aplicación para las pymes. Bueno, por último, para ver quién es este partícipe fundamental de este sistema, que son las SGR, la Sociedad de Garantía Recíproca. Son sociedades que tienen por objetivo facilitar el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas a través del otorgamiento de avales. O sea, son empresas que se crean con el objetivo de darle avales a las pymes para que puedan acceder al mercado de capitales. ¿Y cómo funcionan? Bueno, funcionan con dos tipos de socios. Están los socios protectores, que son inversores que van a poner fondos a un fondo de riesgo en la SGR para obtener una rentabilidad, y a su vez porque por ley tienen algunas exenciones impositivas, algunas ventajas impositivas por invertir en SGR. Este fondo de riesgo, ¿para qué va a servir? Va a servir para garantizar todos los avales que dé la SGR a las pymes. ¿Bien? Y las pymes, ¿cómo participan? Reciben avales de las SGR y le tienen que dar garantías, ¿no? O sea, ¿cómo sería el mecanismo? Imaginemos que yo quiero emitir un cheque de pago diferido. Lo primero que tengo que hacer es contactarme con una SGR, presentarle mi carpeta, todo lo que me van a pedir. Digamos, es más o menos lo que se le presentaría a un banco, ni más ni menos. En función de lo que yo le presente, me podrán pedir algún tipo de garantía, hipotecaria, prendaria, alguna aval, alguna fianza. Es raro, yo voy a pedir una garantía, pero tengo que llevar una garantía, ¿no? Pero bueno, es así. Es la forma que hace que funcione el sistema, digamos. Pero bueno, no es fácil ir al mercado de capitales si yo tengo una casa. En vez de yo voy al SGR y yo tengo una casa y seguramente me lo van a admitir. ¿Bien? Entonces yo voy al SGR, el SGR me evalúa, digamos, un tipo de análisis crediticio y me va a dar el ok. Me va a decir, usted tiene hasta 1 millón de pesos en avales, ¿no? Entonces yo después, ¿qué hago? Voy a un agente de liquidación, a una ALIC, a un agente de bolsa, y le digo, quiero descontar cheques propios, por ejemplo, por 1 millón de pesos, que es lo que me habilita la SGR. Ahí nomás le firmo el cheque, se lo doy a la SGR. En caso de que sea un cheque, es rápido, digamos, no es que yo me tengo que dar de alta en la CNB como si yo tuviera que emitir una obligación negociable, es bastante sencillo. Al día siguiente lo puede estar negociando mi agente de bolsa y a las 48 horas ya puedo tener los fondos, digamos. Es bastante sencillo. Respecto a las obligaciones negociables, según dicen, en 10 días están saliendo. En 10 días yo puedo hacer una emisión de una ON una vez que empiezo el trámite ante la CNB. Por supuesto, esto que viene anterior seguramente no lo están contando dentro del plazo, ¿no? Y toma algo de tiempo también armar las carpetas y demás. Bueno, las SGR no solo sirven para el mercado de capitales, también dan otro tipo de avales. Por ejemplo, yo quiero ir a pedir un préstamo a un banco, me puede servir también un aval de una SGR, para que el banco, a ver, si yo tengo un aval de una SGR, lógicamente implica que soy menos riesgoso para el banco, porque la SGR va a salir a responder si yo cumplo, por lo tanto, el banco me podrá ofrecer alguna condición más favorable.
También sirve para operaciones de leasing, para operaciones comerciales con proveedores. Y en el mercado de capitales sirve para la negociación de ON pymes, de cheque de pago diferido, de pagaré bursátil y de fideicomiso financiero. Bien. Mira, ya terminó. ¿Alguna duda? ¿Alguien? Bueno, acá la idea... Sí. ¿Cómo? Para armar un... sí. No, el fideicomiso, a ver, es aplicable también como vehículo. El fideicomiso es bastante versátil. El tema es, yo por ahí no te entendí y pensé el fideicomiso de siempre de uno compra un PH, otro compra el otro. Pero si uno quisiera armar, salir a buscar inversores para hacer un desarrollo, no sé, construir 10 dúplex, una inversión millonaria, y salir a buscar inversores chiquitos, es decir, pongan $1000 cada uno, sí, lo podría hacer a través de un armado de un fideicomiso. Lógicamente hay que armar un fideicomiso, el fideicomiso va a ser el dueño de la obra, va a tener que haber alguien que administre ese fideicomiso, que va a ser el responsable por todo, y después van a estar todos aquellos aportantes de bienes, que van a ser los beneficiarios finales. O sea, no es tan complicado. Y estamos visualizando dar un salto mayor en relación a lo que veníamos haciendo. Ese salto obviamente implica conseguir capitales externos a los que nosotros podíamos llegar a costear hasta este momento. Esos capitales externos obviamente tenemos dos caminos, o buscar, como decís vos, casi que individualmente gente que necesite hacer este negocio para darle mayor rentabilidad a su dinero, o la que en realidad por la que yo estoy yendo y la que estoy buscando es ir hacia entidades, llámese bancos o entidades financieras, que de repente se queden con una gran parte de la producción para ya sea generar la financiación larga, como quien dice, y nosotros nos permita desarrollar el total del conjunto. Y esa es por ahí la duda de cómo sería armarlo desde lo estructural para presentárselo, no sé, a un banco o a una financiera. Es lo primero que me surge como duda, en base a los mecanismos que no sé cómo se haría. Vías, mira, vías hay varias. O sea, vos lo podrías plantear en el sentido de, si quiero dar la menor participación posible, es decir, hacer, por ejemplo, emisiones en dólares, ¿no? ¿Cuál es la rentabilidad más o menos de inmobiliaria en dólares anual? ¿Cuánto puede estar? Uh-huh. Sí. Sí, sí, sí. Sí, lo que hay que ver en definitiva, si la idea de ustedes es repartir menos de la torta, por ahí hacer emisión de deuda, por ejemplo, obligaciones negociables, ¿no? En un instrumento a mediano plazo, 3 a 4 o 5 años, que ustedes les da cierto vislumbre de que pueden llegar a concretar un proyecto, porque en definitiva ustedes se tienen que financiar, lo mejor que ustedes puedan financiarse y que esos flujos estén relacionados con el proyecto con la maduración del proyecto, porque si vos decís, yo empiezo hoy compro el terreno y empiezo a construir, y de acá a 2 años terminé de construir y a 4 años está maduro el proyecto,
Por ahí en 4 años es un buen momento para vender. Entonces una buena alternativa es financiarte a través de un mecanismo como por ejemplo las obligaciones negociables, ¿bien? O un pagaré bursátil. Para eso no hace falta mucho, más que sí tener un balance que te otorgue las garantías para ir a pedir esa plata, ¿no? Lógicamente, como me decía el compañero, yo no voy a decir, tengo 10 millones de pesos y quiero 10 millones de pesos, porque para eso los pongo yo y no los pido, ¿no? Pero las SGR sí analizan proyectos, no es que son como un banco que quieren ver solamente, o algunos bancos solamente lo que dice el papel, el patrimonio neto, ¿no? Por lo tanto, eso para planteárselo un SGR es una muy buena alternativa. Eso como para pedir financiamiento uno. Ahora, si uno quiere hacer algo que sea masivo, es decir, salir a buscar inversores individuales, yo creo que para eso falta un poco más de trayectoria, ¿ah? Porque hoy en día, a ver, el hecho de emitir una obligación negociable en este sistema, la gente no lee mucho quién es el emisor, porque están las SGR atrás. O sea, el que importa es quién garantiza. Porque si vos incumplís, la SGR será Sindar, será Cardinal, va a ir y va a poner. Después a Sindar... ¿Cómo? Bueno, después será problema entre el SGR y la PYME. ¿Ah? Pero el inversor, ¿qué le importa de este sistema? El SGR, no le importa la PYME que hay atrás. Porque el que le está dando certeza de que va a cobrar es la SGR. ¿Ah? Entonces, por este sistema es muy fácil acceder al financiamiento, porque está justamente la SGR atrás para dar el aval. Ahora, si vos decís salir a emitir, en un fideicomiso financiero, con un SGR atrás también se podría hacer, emitir certificados de participación. ¿Tá? Es más difícil, ya es un instrumento financiero mucho más complicado de armar. Implica ya mucho más caro hacer, digamos. En honorarios, en contadores, en abogados, ya es otro presupuesto. Porque hay ya, del hecho de que para hacer un fideicomiso hay que hacer un contrato, sacar un quit, etcétera, 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 ya va a ser más caro. ¿Ah? O sea, está muy bueno el mecanismo, está buenísimo el vehículo, pero ya por ahí a lo mejor para un paso más avanzado, como si estamos pegando un salto, mejor para después. Yo lo veo más sencillo con un pagaré, cheque de pago diferido para plazos cortos, obligaciones negociables, son asimilables a préstamos bancarios, solamente que buscar en otro lado es analizar las tasas. Y si vos ves, por ejemplo, Edisur emite obligaciones negociables por el régimen PYME ahora. Antes emitía por el régimen general, ahora que está el régimen PYME, emite en el mismo régimen. Edisur, por supuesto, tiene el nombre acá en Córdoba, ¿no? Es lógico. Pero yo veo que eso es lo que que las constructoras por lo menos están emitiendo, son las que más están emitiendo, digamos, o dentro del grupo de las que más emiten. Bueno chicos, no me extendí. Espero haber sido práctico y que con esto un poco generar la inquietud de conocer las distintas alternativas que hay. Para hablar de esto hay muchísimo más. Como les decía, no alcanza con una sola jornada, pero bueno. Los esperamos el próximo miércoles, donde Francisco va a cerrar este módulo. Y gracias a todos.